Gloria a Dios. ¿Empezamos de vuelta? Bien, Ezequiel 47. Eso porque no veo y bueno, toco algo. Ya sé que tengo los anteojos, pero no quiero los anteojos. Bien, dice así. Luego el hombre me hizo volver a la entrada del templo y vi que por debajo del umbral del templo salía agua hacia el oriente, pues la fachada del templo miraba hacia el oriente y el agua corría por debajo hacia el lado derecho del templo al sur del altar. Y el hombre me llevó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, en dirección a la puerta que da hacia el oriente. Y vi que el agua salía del lado derecho. Aquel hombre salió y se dirigió al oriente. En su mano llevaba un cordel y con él midió 1000 codos. El cordel es una cinta métrica para medir distancias. Y midió 1000 codos. 1000 codos son 500 metros más o menos aproximadamente. Dice, y me hizo pasar por el agua, la cual me llegaba hasta los tobillos. ¿Hasta dónde le llegaba el agua? Bien. Luego midió otros 500 metros y me hizo pasar por el agua, que ahora me llegaba hasta las rodillas. ¿Hasta dónde le llegaba? Ahora hasta las rodillas. Y luego de medir otros 500 metros me hizo pasar por el agua, y esta me llegó hasta la cintura, hasta los lomos. Bien, Reina Valera, los lomos son la cintura. Cuando midió otros 1000 codos, el agua era ya un río. Dice, de tal manera había crecido la corriente que yo no la podía cruzar sino a nado. Entonces me dijo, ¿te das cuenta, hijo de hombre? Hasta ahí la lectura de la palabra en esta mañana. Vamos a orar. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, por todo lo que estás haciendo en nosotros y en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque cuando vos venís a nuestras vidas es transformada y, Señor, queremos empezar a comunicar el mensaje, queremos empezar a hablar de tu palabra, Señor, porque hay algo que nos quema en nuestro interior y es tu misma presencia, es tu fuego, Señor, es el gozo de tu Espíritu. Por eso, Padre, te damos gracias, gracias por lo que estás haciendo, gracias. Gracias por ver, Señor, cada vez más vidas transformadas. Es un gozo, Señor, es un gozo. Nos alegra el corazón, Señor. Gracias. Y en esta mañana, Señor, queremos que tu palabra nos anime. Señor, que nos haga salir de la comodidad y que nos haga avanzar, Señor, hacia lo que vos tenés preparado, hacia esos ríos, Señor, que fluyen. Y por eso, Padre Santo, te rogamos, Señor, que podamos abrir nuestras mentes, nuestro entendimiento, nuestros oídos, Señor, a tu palabra, que sea tu voz, tu Espíritu Santo hablándonos a nuestro corazón, a nuestra mente. Padre, en el nombre de Jesús, atamos cualquier pensamiento, Señor, que hayamos traído, Señor, que impida que tu palabra pueda, Señor, penetrar en nuestro corazón. Señor, porque no tiene arte ni parte. Señor, queremos disponer nuestra vida entera, Señor, a conocer más de tu palabra, a conocer más de tus planes y a saber, Señor, hacia dónde vos nos estás llevando. Señor, te entregamos este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, puede tomar asiento. Gloria a Dios. Lo que el profeta Ezequiel está viendo acá es una visión que tiene varias enseñanzas para nosotros. Y lo primero que habla es que hay un varón que lo está llevando, que primero son aguas que llegan hasta un nivel de Ezequiel, y a medida que el varón lo va llevando, entonces se va haciendo cada vez más profundo hasta llegar a un momento donde él ya no tiene el control
de lo que está pasando. Así que esto es algo que se puede decir, este varón puede ser un ángel, este varón puede ser el mismo Jesús que lo está llevando acá Ezequiel, pero lo que hace este varón es que lo está animando a ir cada vez más adelante. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a ver que la palabra de Dios siempre nos va a hablar de ríos, siempre nos va a hablar de movimiento. Jesús es el verbo, Jesús es acción, Jesús hace. Jesús no se queda parado, no se queda quieto. Y eso es lo que el Señor nos está animando a nosotros, a poder avanzar. No es algo que nosotros recibimos para quedarnos cómodos, bueno, Él me sanó, ya está, gloria a Dios, damos el testimonio y ahí nos quedamos. No, esto es, hizo algo con mi vida, me está dando algo, me está animando a que salga, que lo dé. De lo que recibiste, da. Dice, ¿vas a ser bendecido para acumular? ¿Vas a ser bendecido para qué? Para bendecir a los demás. Y esa palabra bendecido tiene que ver con esto, con salvarte de haberte roto los huesos, con salvar la moto, que gracias a Dios no le pasó nada, no lo dijo, pero dice que solo los espejos se le rayaron un poco, nada más. Si usted viera cómo quedó el auto, y ese auto lo golpeó con su propio cuerpo, porque el vidrio lo rompió con el casco, pero el auto lo abolló todo. Toda la parte de atrás lo abolló, encima era un 308, o sea, es plano atrás. No es que tiene baúl y puede decir, no, es plano, o sea. Y usted lo ve y va a decir, bueno, pero Señor, ¿para qué? Bueno, porque tiene un propósito enorme el Señor con Maxi. Grandes cosas quiere hacer con Maxi. No quiere que solo se quede en te sané, ya está, te salvé. No. Tiene grandes planes y esos planes Dios los tiene para cada uno de nosotros. Y Él nos bendice para que seamos de bendición. Esa palabra que a mí me sacó de las tinieblas, ahora yo la tengo que compartir con otro porque me quema en mi interior. Entonces tengo que hablar de Cristo, tengo que llevar la palabra, tengo que llevar esa bendición que recibí. Nunca la palabra nos va a decir, bueno, quédate quieto, quédate así, quédate cómodo, porque cuando nos quedamos cómodos, ¿qué nos pasa? Nos estancamos. Y cuando nos estancamos nos dormimos. Por eso el Señor está todo el tiempo diciéndonos, velad y orad, no se queden dormidos. Esa acción, Jesús es acción. Accionamos para adelante, ¿amén? Muy bien. Y esta palabra nos va a hablar de diferentes niveles que tiene este agua. Y estos niveles son niveles espirituales donde nosotros vamos a ir experimentando en nuestra vida, pero ¿a medida de qué? A medida de que vayamos caminando con Jesús. A medida que vamos caminando con Jesús, entonces nos va a empezar a hablar de diferentes niveles. Y lo interesante, tal vez me estoy adelantando, lo interesante es que el río es el que es profundo. El hombre siempre es el mismo. Yo sigo siendo el mismo. Yo, por más que quiera añadirle 1 centímetro a mi estatura, yo voy a seguir igual. Pero a medida que yo voy caminando en el río, ¿qué va pasando? Yo voy descendiendo. Fíjense cómo la palabra nos va hablando que cuando somos humillados en la presencia del Señor, ¿qué pasa? Somos exaltados. Cuando soy pobre, soy rico. Es el reino del revés, la palabra de Dios. O sea, entonces en la medida que yo voy cada vez más profundo, voy creciendo en madurez espiritual. O sea, a medida que yo voy para abajo, estoy yendo para arriba. ¿Amén?
Amén. Y esto es algo medio complicado de entender. Las cosas espirituales son complicadas de entender si es que las queremos entender con el razonamiento humano. Por eso la palabra nos habla y nos dice, las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? ¿Estudiando en el seminario? Por más que estudiemos en el seminario, que gloria a Dios por los seminarios, porque hay que estudiar, pero si yo quiero saber las cosas espirituales, discernimiento espiritual, revelación espiritual, desde el conocimiento humano, me voy a frustrar mucho. Yo me tengo que humillar en la presencia de Dios para que el Señor entonces empiece a darme madurez espiritual. Ese conocimiento espiritual, esa revelación espiritual, no se la puede dar a un niño que no la va a entender. La palabra habla de eso, es darle perlas a los chanchos. Y no es que seamos chanchos para el Señor. Pero cuando yo le quiero explicar a alguien que no es cristiano una verdad espiritual, nos van a cargar, nos van a decir, no, vos fanático, vos loco, porque el Evangelio es locura. ¿Amén? Gloria a Dios. Bien, entonces seguimos, porque sí, ya está. Entonces, nos va a hablar que este varón entonces lleva a Ezequiel y nos va a hablar de que el agua le llega a los tobillos. El agua a los tobillos es ese primer nivel, cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando nosotros empezamos a recibir el conocimiento de quién es Jesús. Cuando yo recibo a Jesús en mi corazón, cuando yo le abro mi corazón al Señor, como decía la pastora que me pasaba a mí, que me decían, vos tenés que entregarle tu corazón a Jesús. Bueno, ¿dónde está el cirujano para que me opere? Yo no entendía, porque yo lo quería razonar desde mi mente lógica. Y yo digo, bueno, que venga el cirujano, no sé, el pastor me abrirá y me sacará el corazón, yo se lo entrego. No, pero entregar el corazón a Jesús es ahora hacer su voluntad. Es empezar a leer la palabra de Dios y a decir, Jesús quiere que vaya por este lado, quiere que haga esto, quiere que entregue mi vida. ¿Qué es entregar la vida? Es empezar ahora a hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que yo haga. Eso a mí me va a dar, entonces el conocimiento me va a dar ahora la sabiduría para poder seguir avanzando en ese camino que el varón, que Cristo Jesús, me va a seguir llevando. No voy a poder avanzar al segundo nivel si yo no estoy bien establecido en el primer nivel. Y el primer nivel tiene que ver con eso, con el reconocer a Jesús como Salvador, el reconocer a Jesús como Señor de mi vida. Y muchas veces nosotros lo podemos reconocer como Salvador y queda en nuestra mente, sí, Señor, vos diste tu vida por mí. Yo te recibo como Salvador, gracias porque ahora pasé de muerte a vida y ahora contigo, dice la palabra que yo estaba muerto espiritualmente y ahora cuando te recibo mi espíritu vivifica y yo te recibo. Ahora, el espíritu vivifica tiene que ver con que ahora empiezo a entender las cosas espirituales. Y para entender las cosas espirituales yo lo tengo que recibir como Señor. El Señor es el amo de nuestra vida. La palabra Señor tiene que ver con la antigüedad, cuando los esclavos no podían decidir nada, ni siquiera de su propia vida. El dueño, el amo, el Señor, era el que decidía qué hacía con esa persona. Entonces, cuando nos está hablando de que nosotros lo tenemos que recibir a Jesús como Señor, fíjense qué peso que tiene esa palabra. Jesús ahora es tu dueño. ¿Y por qué es tu dueño? Porque te compró a precio de sangre. Él pagó un precio, para nosotros es gratis. Y ustedes saben que cuando para el ser humano algo es gratis, ¿qué pasa a veces? No lo valoramos. No lo valoramos, salvo que tenga algún valor sentimental. Pero por lo general cuando la cosa dice fácil viene, fácil se va, porque no le damos el peso que tiene. Y cuando nosotros nos dicen, bueno, la salvación es gratis, no, es gratis para nosotros,
Pero alguien tuvo que pagar un precio, y ese precio a Cristo Jesús le costó su vida entera, la sangre derramada en aquella cruz. Entonces, ese valor que ahora empieza a tener para mí, hace que yo, entonces digas, vos sos mi Señor, vos me compraste a precio de sangre, entonces yo ahora entrego mi vida por completo a ti. Entonces yo ahora voy a querer estudiar de la palabra, ahora voy a querer conocer más de Jesús. ¿Para qué? Para ver qué me está diciendo mi amo, mi dueño, mi Señor. No me quiero equivocar, no quiero hacer las cosas mal. Sin embargo, cuando hacemos las cosas mal, dice, abogado tenemos en el cielo, que es Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, Él intercede por nosotros. Dice la palabra que podemos ir al trono de la gracia, ¿para qué? Para hallar ese oportuno socorro, para ir y poder confesar nuestros pecados. Dice, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Eso es lo que hace Jesús cuando nosotros lo recibimos. Y ahí estamos en el primer nivel. Esos son los primeros pasos, es el ABC. En ese primer nivel. Y ahí vamos caminando, 500 metros, 1000 codos. Vamos caminando con el agua mansita, tranquila, el agua que ya está, ¿no? Quietita. Sin embargo, ahí nosotros somos los que vamos caminando con Cristo Jesús. Y esa es la llave. El camino ya está marcado por Él. Ahora, en este primer nivel, entonces, el agua le va a llegar a los tobillos. Y ahí, entonces, el varón de Dios lo sigue llevando. Ahora, estas aguas, lo que Ezequiel ve, este río que Ezequiel está viendo que desciende del trono de Dios, es un río que ya existía en el Edén. Cuando usted va a Génesis va a ver que este río Dios lo crea en el Edén. ¿Para qué? Para Adán y Eva, para la humanidad, para que puedan disfrutar de este río. Ahora, este río que estaba presente en la creación, destinado a fluir en el Edén, ¿qué dice? Que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, el Señor nos tuvo que sacar del Edén, porque no podemos estar en pecado delante de la gloria de Dios. La gloria de Dios, ese peso de Dios nos tira para abajo. Entonces Dios nos tuvo que echar, así, echar. Fuimos rechazados por Dios. Por eso nosotros vamos a poder ver y experimentar ese rechazo permanente. ¿Hasta qué? Hasta que conocemos a Cristo Jesús. Él es el camino que nos vuelve a llevar al Padre. Él es el camino que hace esa restauración. ¿Para qué? Para que podamos ser sanos de ese rechazo. Ahora Cristo Jesús, que pagó el precio, es el que nos cubre con su sangre y nosotros ahora podemos presentarnos delante de la presencia de Dios tal y como estamos. Después vamos a ir siendo transformados, vamos a ver después. Pero Jesús es el que nos lleva de vuelta al Padre. Eso es lo que significa la palabra religión. Una palabra que a nosotros no nos gusta mucho. Pero la palabra religión tiene que ver con religar. Volver a ligar la relación que estaba rota. Volver a unirla. Y Jesús para eso vino. Para volvernos a la presencia del Padre. Ahora, este río es el mismo río que está viendo Ezequiel, pero ahora lo está viendo en el milenio. Este es un río que va a venir. Todavía Israel no tiene este río. No lo tiene. Es un río que todavía no está corriendo por Israel. Y Ezequiel lo está viendo en el milenio. Ezequiel nos va a hablar de la segunda venida de Cristo, nos va a hablar de lo que va a venir en los tiempos venideros, en el futuro. Por eso hablaba que esto es algo muy profundo espiritual que nos está mostrando acá. Dice Zacarías 14:8, dice, acontecerá también en aquel día,
en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. O sea, el profeta Zacarías describe esta visión de la segunda venida de Cristo. Amén. Ahí va a venir la restauración de Israel, ahí va a venir todo lo que el Señor quiere hacer, la restauración de la humanidad en el milenio. Ahora, en ese tiempo todo va a ser sanidad, en ese tiempo, entonces todo va a ser restauración. Las hojas de los árboles, entonces van a traer sanidad. Eso lo vamos a ver el domingo que viene. Esta es una primera parte. Hasta el versículo 6, el domingo que viene vamos a hacer del 7 al 12, vayan leyéndolo. Pero usted va a ver después lo que van a hacer esas aguas en cada uno de nosotros. ¿Amén? Ahora, en ese tiempo entonces, la tierra será restaurada por completo. Y hoy hay muchas agrupaciones que nosotros podemos ver, como Greenpeace, no sé, María Julia Alzogaray, que quiere limpiar el riachuelo. Me quedé, ¿no? Pero hay muchas personas con un corazón bueno que quieren hacer, pero sabemos qué dice la palabra de Dios. Que la maldad va a seguir en aumento. O sea, está bien que estén estas agrupaciones y está bien que querramos limpiar el riachuelo y que no tiremos papeles al piso, no tiremos plástico. Por eso nosotros cuando salimos de la plaza después dejamos todo limpio y ordenado, porque sí, hay que hacerlo, pero sabemos que la maldad va a ir en aumento, dice la Biblia. Y esto va a pasar. Entonces, tienen que venir estas aguas para de una vez por todas restaurar a la humanidad y ahí poder entonces estar en la presencia de nuestro Dios. Amén. Ahora, Jesús va a hablar también acerca del río. Fíjense Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Juan 7, 37 y 38. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿en dónde? Adivinen. En Ezequiel. Como dice Ezequiel, dice: de mi interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. O sea, ese río que está viendo Ezequiel es para nosotros. Es para nosotros, para que podamos caminar con Jesús hacia ese río. Ahora, lo interesante es que cuando uno ve el mar, ¿se pararon alguna vez delante del mar con las aguas a los tobillos? ¿O no? Yo fui el único que fui al mar. Bueno, si alguno quiere ir al mar y no fue, me avisa y, no sé, organizamos ahí un... Bueno. Mirá. Ahora sí levanta la mano, ¿vieron? Qué grande, mira. Vamos a la traffic, ya la tenemos ahí. ¿Amén, George? Ahí va, ahora sí. El tipo planifica con la camioneta de otro, ¿eh? Pero cuando usted ve el mar, ve solo mar, ve solo agua. Ve solo agua. No hay algo para distraerse. O sea, no vemos otra cosa que agua. Y eso tiene que ver con la fe. La fe tiene que ver con no ver, sino creer. Yo espero lo que no estoy viendo. Yo espero esas promesas de Dios, pero yo no veo nada. Yo lo único que veo es agua. Ahora, esas aguas tienen que empezar a venir desde mi interior, ahora con Cristo Jesús. Y por eso Jesús va a decir, bueno, estas aguas van a venir cuando ¿qué? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. O sea, porque en este primer nivel yo recibo a Cristo Jesús y dice
la palabra que el Espíritu Santo viene a ser que morada en mí. Yo ahora voy a ser que el templo del Espíritu Santo. Por eso debemos cuidar nuestro templo. O sea, el templo del Espíritu Santo. Porque no es nuestro en realidad. Ese es un fallido humano. No es nuestro. Nada es nuestro. Todo es del Señor. No es nuestro cuerpo. Por eso lo debo cuidar. Lo debo alimentar bien, le debo dar ejercicio, algo que yo en este momento no le estaría dando mucho, pero el Señor me viene hablando, porque no es nuestro, es templo del Espíritu Santo. Y por eso la visión tiene que ver con los ríos que empiezan a correr desde el templo, o sea, desde mi vida. Eso es lo que Jesús está diciendo. Desde su interior correrán ríos de agua viva. O sea, el cambio, la transformación va a venir desde mi interior, no desde afuera. Si yo voy a esperar que el pastor me cambie, espera tranquilo, tranquila. No va a venir del pastor. Perdón si desilusiono a alguno. No va a venir de mí. No va a venir de la pastora. No va a venir del líder que tenés, no va a venir de ningún hombre, va a venir de la palabra de Dios, de tu relación con Jesús, va a venir desde el Espíritu Santo, desde tu interior. Nosotros leemos la palabra, nos relacionamos con el Señor como veíamos hoy a la mañana, por eso la idea es no salir sin la palabra de Jesús. Señor, ¿qué me estás queriendo decir hoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que no tengo que hacer? ¿Qué advertencia me estás dando para el día de hoy? Porque lo que nosotros estamos dando acá es palabra de Dios. Si vos el lunes te olvidás lo que hablamos, tal vez vas a vivir algo en la semana donde tenés que poner a prueba esta palabra. Y si no te la acordás, si no la revés, te estás perdiendo de las bendiciones de Dios, de ese oír fino. Entonces, desde tu interior va a venir esa voz que te va a decir, acordate de esta palabra, acordate la palabra que leíste, acordate la palabra memorizada. En este momento tenés que accionar esta palabra. ¿Viste lo que escuchaste? Acá tenés que poner esta palabra por obra. Decile a esta persona este pasaje, esta palabra. Siempre el Espíritu nos va a hablar, pero va a venir desde adentro. Es esa convicción que nosotros tenemos. Por eso cuando a vos te preguntan, ¿y cómo es la voz de Dios? No, es una seguridad que yo tengo interna que me va a hablar desde la misma palabra de Dios. ¿Amén? Amén, muy bien. Entonces Jesús está diciendo, el que cree en mí, como dijo Ezequiel, correrán ríos de agua viva, y es agua viva, no es agua estancada, es agua que va a correr. Ahora, lo interesante es que ahora nos está hablando de agua, no nos está hablando de río. Son aguas las que llegan a los tobillos. Entonces soy yo el que tiene que accionar, soy yo el que tiene que seguir avanzando hacia las profundidades de ese río. ¿Amén? Amén, muy bien. Así que sigo avanzando. El segundo nivel está ahí en Ezequiel 47:4, que nos dice que midió otros 500 metros, dice, y me hizo pasar por el agua, que ahora me llegaba hasta las rodillas, acá. Y es interesante las rodillas, porque yo hice esta prueba, no, ¿dónde está Alan? No me salió bien, acá está Alan. El martes estábamos haciendo como una prueba. Las rodillas son cuando alguna vez estuviste así distraído y te pegaron acá en las rodillas. ¿Qué te pasa? Más allá de tener ira. Te caes. Y las rodillas en la palabra de Dios son simbólicas. O sea, tienen mucho peso para nosotros. Dice, toda rodilla que va a pasar, se doblará ¿ante quién? Ante Jesús. O sea, cuando Cristo venga, toda rodilla
va a tener que quebrarse delante de Jesús. No, nadie va a poder estar en pie delante de Jesús. O sea, las rodillas es algo simbólico. Ahora, la profundidad del río fue mayor. O sea, yo fui avanzando y fui entonces incrementándome en ese nuevo nivel. Y ahí es donde el hambre de Dios empieza a venir. Cuando yo recibo a Cristo, entonces, y empiezo a avanzar, ahí es donde yo quiero aprender más de la palabra. Ahí es donde voy y digo, che, ¿qué quiere decir esto? ¿Dónde puedo aprender lo otro? ¿Cómo es esto de que Cristo va a volver por segunda vez? ¿Y cuándo vino por primera? ¿Y qué es lo que...? No entiendo esto de los ríos. Y empiezo a querer aprender más, empiezo a interiorizarme más en la palabra. Ahora, cuando empiezo a interiorizarme más en la palabra, ahí es donde la palabra me empieza a hablar y hace que yo me quiebre. Y ahí es donde la palabra me va a hablar y me va a decir, bueno, vas a tener que cambiar ese enojo, ahora vas a tener que dejar de decir mentiras, ahora vas a tener que dejar de tener esa vida de promiscuidad, esa vida de adulterio, esa vida de alcohol, de drogas. Eso no va más. Y tiene que haber un quebrantamiento en nuestras vidas. Ahí es donde muchas veces no queremos seguir avanzando y retrocedemos. Y nos quedamos solamente en yo ya lo recibí a Cristo y así me quedo. Porque cuando el Señor viene a nuestra vida y seguimos profundizando en Él, tiene que haber un quebrantamiento. Ahí nos está hablando de que hay que quebrar el orgullo, hay que quebrar la soberbia. No vamos a poder seguir avanzando con los pies rígidos. Para seguir caminando tenemos que empezar a doblar las rodillas. Ya ahora el agua no me llega a los pies. Ahora ya tengo agua hasta los tobillos. Ya empieza a generar una resistencia que muchas veces no nos gusta, que muchas veces nos hace que volvamos para atrás. Yo cuando voy al mar, lo primero que hago es poner mis patitas en el agua. Y ahí digo, y el 90% de las veces me voy de vuelta para atrás. Un 10% nada más sigo avanzando. Y cuando me llega acá, peor todavía. Hasta las rodillas me la banco. Ya después es una cuestión de decisión. Y ahí es donde el Señor nos dice, ¿querés seguir avanzando o te querés quedar acá? Y ahí es donde pasamos al tercer nivel. Estoy rápido. Tercer nivel. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríe la pastora? ¿Dije algo que estuvo mal? Seguimos avanzando en la profundidad del río. ¿Amén? De las aguas. Dice el tercer nivel. Y luego de medir otros 1000 codos me hizo pasar por el agua y esta me llegó hasta los lomos, la cintura, los lomos. Los lomos tienen que ver desde la cintura hasta la espalda acá. Esto es lo que la Biblia llama los lomos. Por eso vamos a ver, ceñid vuestros lomos, tiene que ver con atar la túnica, ajustarla, estar preparados, estar atentos. Tiene que ver cuando el pueblo de Israel, Dios le dice, bueno, ahí en Egipto, y le dice, bueno, coman el cordero, pero con los lomos atados, o sea, preparados para lo que viene. Es espiritual esto, ¿eh? Preparados para lo que viene. Tenemos que estar atentos y tiene que ver con este tercer nivel, estar atentos. Ahora, los lomos es interesante porque ahora a medida que el agua empieza a subir y que yo voy caminando, si yo en el tercer nivel tengo alguna carga,
tengo alguna carga, tengo alguna mochila, si yo sigo avanzando, el agua va a seguir subiendo a medida que yo voy caminando. ¿Y quién es la que me va a empezar a sostener la carga? ¿Hay algún físico acá, no? ¿Alguien estudió física? Sí, los que estudiamos tecnicatura estudiamos física. ¿Qué pasa cuando un objeto pesa 10 kilos y está en el agua? Más liviano, pesa la mitad. Depende de la masa y demás, ¿no? Ahora son todos ingenieros. No había ningún físico, ahora son todos ingenieros, ¿viste? Pero qué bárbaro, no te podés equivocar acá, ¿eh? Qué bárbaro. Cuando yo voy con esa carga en el tercer nivel, el agua ahora empieza a hacer flotar esta carga. Si yo, ¿qué hago? Decido, entregarme a lo que viene, entregarme ahora a esta persona de Jesucristo y que me siga llevando. Porque, ¿saben lo que uno puede ver a lo largo del pastorado? La iglesia, nosotros en general nos quedamos en este nivel, en este tercer nivel. Este es un nivel donde cuando ya nos empiezan a decir, bueno, este peso lo tenés que dejar. Esto hay que cambiarlo. Ya no nos gusta. Ya no nos gusta. Y ahí nos quedamos, con el peso, con la mochila. Che, pero eso es algo que ya pasó. Hay que dejarlo atrás. Hay que perdonar, hay que soltar, hay que sacarse esa mochila. Por eso Jesús dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo puedo estar cargado en el tercer nivel. El agua me puede llegar acá, pero yo puedo seguir con la carga. Pero este tercer nivel ahora me habla de ya el agua a los lomos, me habla de autoridad espiritual. Me habla de servicio, ya me habla de un nivel más profundo. Ya dejé de ser un bebé, ya dejé de ser un adolescente, ya estoy un poco más maduro, empiezo a servir, empiezo a trabajar en la obra del Señor, pero muchas veces llevamos esa carga. Entonces ahí estoy sirviendo, pero estoy viendo, ¿pero qué me dice el hermanito? No me gustó lo que me dice el hermanito. Si esto no se hace de esta manera, si yo hago esto, me tienen que agradecer. Son cosas que acá no pasan, gloria a Dios, pasan en otras iglesias. Pero eso pasa mucho en este tercer nivel. Es un nivel donde tenemos que tomar una decisión. Es un nivel donde acá se decide qué es lo que yo quiero hacer. Creerle al Señor, entregarme por completo o volver a lo seguro, volver a pisar un poco más firme. Y yo creo que la iglesia siempre está en este nivel. Tenemos autoridad espiritual, podemos orar, podemos echar fuera demonios, podemos orar por sanidad y el Señor obra, pero muchas veces cargamos con mochilas. Y el Señor nos está diciendo en esta mañana, dejen las mochilas, entréguenmelas a mí, dejen que el agua siga subiendo, sigan avanzando, no se estanquen. Cuando yo cargo una mochila es porque estoy parado, estoy quieto. Ahí me quedé, No quiero seguir avanzando, no quiero entregar ese dolor, no quiero entregar ese pasado, no quiero soltarlo. Y ahí me quedé, estoy frenado. Y Jesús nos está diciendo, vamos a avanzar, hay más todavía, hay más profundidad. El Señor no nos quiere con esas mochilas que traen dolor. Hoy le comentaba a una hermana, yo cuando recibí a Cristo, si algo el Señor me sanó fue de mis dolores lumbares. Yo era una persona rígida. Yo era una persona que
Llamaba a mis hijos una sola vez y ya esa sola vez tenían que venir acá. Buena. Aguantá. Pero yo era así. Y hoy lo comentaba. ¿Por qué? Porque mi papá me llamaba de la segunda vez. Si mi papá me llamaba, está mi mamá, no me deja mentir. Siempre me olvido cuando voy a dar ejemplo que está mi mamá. Mi papá nos llamaba por segunda vez y nosotros íbamos. Nunca hubo una tercera vez que mi papá nos tuviera que llamar. ¿Qué ejemplo dijo que tengo? Mi papá doblaba la lengua y decía, venís para acá, y yo iba. Siempre es las preguntas con mis hermanas, ¿qué hubiese pasado si mi papá nos llamaba una tercera vez? No sé. Ahora, ¿eso qué hizo en mí? ¿Qué produjo en mí? Que si yo llamo a mi hijo 2 veces y no me escuchan, no es que no me atienden, no me escuchan, yo ya me pongo nervioso. Si las cosas, voy a cambiar el ejemplo, si las cosas no salen como yo quiero, entonces me empiezo a tensionar, me empiezo a poner rígido. La cosa tiene que hacerse como yo digo, es como yo tengo en mi estructura mental. ¿Por qué? Porque las cosas nuevas muchas veces nos traen incertidumbre. Ya hay un dicho diabólico que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y muchas veces nos quedamos en lo malo. Y por eso muchas veces seguimos aceptando la violencia, seguimos aceptando que nos humillen, seguimos aceptando ese dolor. ¿Por qué? Porque es conocido. Y lo nuevo me genera inseguridad, me genera, no sé, voy a tener que hacer un trabajo extra, nuevo, ¿no? Y ahí ya me empiezo a tensionar. Eso me pasaba a mí. Ahora, mi esposa es testigo de que yo a veces estaba 3, 4 días en la cama duro. No había diclofenac, venían las ambulancias y me inyectaban y no había nada, no me podía mover. Sentía la contractura que me llegaba hasta el cuello, el cerebro parecía explotarse, los ojos se me salían. Yo le decía, tengo los ojos en este lugar porque para mí estaban afuera. Para mí estaban afuera. Ella es testigo, no me deja mentir. No había nada que me calmara. Pero una vez empecé a entender, ya mi suegro empezaba a decirme, ¿qué pensaste cuando te tensionaste? Y empecé a pensar en mí. ¿Qué es lo que yo pensé? ¿Qué es lo que me generó eso que me dijeron? Eso que me proponían. A mí me decía el pastor, el domingo del año tal tenés que predicar. Así, yo no les miento. Mi señora me padeció. A mí me dice, vos tenés que hacer algo. Y ya estaba ahí, duro. Y el Señor fue sanando eso. Y empecé a darme cuenta, ¿y de dónde venía? Y empecé a darme cuenta que esto tenía que ver conmigo, de lo que yo viví, de mi pasado, de que mi papá a la segunda ya nos decía, y yo digo, bueno, ¿y qué pasa si yo le tengo que decir 3 y 4 veces a mi hijo? ¿Cuál es el problema? Bueno, empezar a enseñarles a mi hijo a obedecer, empezar a enseñarles que tienen que escuchar, no sé, lo que sea. ¿Qué pasa si no se da como yo quiero? Bueno, hay otras posibilidades, hay otras alternativas. Mi señora a veces me dice, yo no sé la paciencia que tenés vos. Vos escuchás a todos. Y después vas viendo qué es lo mejor. Y sí, si no, ¿cómo se hace? Seríamos dictadores. Y la idea es que todos podamos crecer, que todos podamos avanzar, que todos podamos decir lo que creemos. Y después vemos qué es lo mejor. Y si para mí lo mejor es blanco, bueno, y para vos es negro, bueno, se pintó blanco. Y ahí se pintó negro. ¿Y cuál es el problema? Aquí nos vamos a morir porque si la iglesia es blanca, negra, rosa, ¿modifica algo? Si acá lo importante es la palabra de Dios. Entonces ahí ya empiezo a ser más flexible.
Y eso tiene que ver con empezar a dejar que las aguas de Dios empiecen a llevarme las cargas, esos dolores, soltarlos, poder hablar, poder empezar a sacarlos de adentro. Tiene que ver con esto, con caminar cada vez más profundo. Te animo en el nombre de Jesús a ir más profundo en las aguas. Empezá a hablar, empezá a decir lo que te pasa, lo que sentís. Nadie te va a juzgar. Nadie te va a juzgar. Por eso la otra vez que decía, tengo un pecado. Y alguien me dice, pastor, usted dijo que tiene un pecado. Los pastores no dicen que tienen pecado. Sí, saben que los pastores también pecamos, ¿no? No somos perfectos. Estamos perfectos para la obra que el Señor nos encomendó hacer. Pero no es que ya somos perfectos, seguimos y vamos a seguir hasta que Cristo nos venga a buscar. Vamos a cada día más a perfeccionarnos en la estatura de Cristo. Y esa es la tarea de la iglesia. Y por eso estamos en comunidad y por eso venimos todos juntos. ¿Para qué? Para fortalecernos, para crecer, para animarnos, para madurar juntos. ¿Amén? No escuché ningún amén. Bien, gloria a Dios. Y pasamos al cuarto nivel. Versículo 5 dice, y cuando midió otros 1000 codos, el agua era ya un río. El agua era ya un río. O sea, puede ser agua, pero no río. El agua está quieta, pero ahora dice que ya era un río. Ya era un río. Dice, de tal manera que había crecido la corriente que yo no la podía cruzar, sino como a nado. ¡Wow! Y acá esta palabra no solo eran aguas, sino que ya empiezan a ser ríos. Había crecido en profundidad, de tal manera que ya Ezequiel, que estaba caminando, que estaba pasando, ya dice, y yo ya no la podía cruzar. O sea, esto es interesante, porque yo puedo cruzarla caminando hasta un lugar, el agua, lo tranquilo, lo que entiendo, lo cómodo. Pero ahora cuando hay un río, este río me está hablando de movimiento, me está hablando de que hay corriente. Ahora, de la misma manera que estaba antes no la voy a poder cruzar. De la misma manera que vengo caminando no la voy a poder cruzar. Y acá me está hablando de un nuevo nivel, ya de un nivel superior. Me está hablando de que yo ya tengo que hacer otra cosa. Ya dejar de caminar, ahora es nadar. Ahora, lo interesante es que cuando yo camino utilizo nada más que los pies, pero cuando nado, ¿qué estoy usando? Todo el cuerpo, todo el cuerpo. Por eso cuando nos hacen hacer ejercicios y tenemos determinados problemas, que te dice, nadar, es lo mejor nadar. ¿Por qué? Porque usás todo el cuerpo está en movimiento, todo el cuerpo está activo, todo el cuerpo está activo. Es espiritual esto, todo el cuerpo está activo, todo el cuerpo está activo, no una parte del cuerpo, todo el cuerpo está activo. Y tenemos que hacer algo. Pero ahora en el río, lo interesante es que yo ya no decido para dónde voy. El río es el que decide para dónde voy. La corriente es la que va a decidir a dónde voy. Cuando nosotros vamos con el botecito por los ríos y uno tiene que cruzar un río, un canal, ¿qué hace? Primero, ¿qué se fija? ¿De dónde viene la corriente o no? Y después, ¿qué hace? Enfila para el lado contrario. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer fuerza para después, ¿qué? Dejarme llevar por el río. Y ahí es donde hay una combinación. Yo nado y el Señor me lleva. Yo nado y el Señor me lleva. Es en este nivel.
Mi acción es nadar. La acción del Señor es llevarme a donde Él quiera. Ahora, si yo nado contra la corriente, ¿estoy dejándome llevar por el río? Sigo estando en mis fuerzas. Y acá es una combinación de las dos cosas. Nadar, pero que el río me lleve. Y yo creo que eso es lo que el Señor está queriendo hacer con nosotros en este tiempo. Nos está llevando a un nuevo nivel. Nos está diciendo, no te quedes en donde estás. Hay algo mejor para vos. Hay un nivel de madurez mayor para vos. Hay algo que el Señor te quiere decir, pero ¿sabes cuándo te lo va a revelar? En este nivel. Cuando nosotros llegamos al Señor, no entendemos nada de lo que es el tabernáculo, el Antiguo Testamento, no entendemos lo que es el Nuevo Testamento, no entendemos para qué está Deuteronomio, para qué está Levítico, para qué tenían que hacer determinadas cosas. ¡Ay! No entendemos nada. ¿O no? ¿O sí? ¿O alguno ya? No entendemos nada. Pero a medida que vamos entrando en el agua, a medida que vamos entrando cada vez más profundo, el Señor se va revelando de una manera sobrenatural. Ahí es donde el Señor te va a ir mostrando, te va a ir hablando en ese lugar secreto, en esa profundidad, en esa madurez espiritual, que ahora sí vas a estar preparado. Y el Señor nos está queriendo decir, suban de nivel, no se queden ahí. El Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros. El Señor está mostrando que está trayendo a las personas que Él quiere seguir añadiendo. ¿Por qué? Porque Él nos quiere en un nuevo nivel. Él quiere que salgamos de la comodidad, que entreguemos nuestra vida por completo a una vida sobrenatural. Cuando nosotros estamos nadando en el medio del río, yo ya hay un momento que tengo que dejar de pensar. Hay un momento que tengo que dejar de pensar. Fíjense que los que están nadando y están pensando todo el tiempo qué hacen, fíjense que hay un momento que dicen no puedo más. No puedo más. ¿O no? Y ahí dejan de nadar, dejan de patalear, dejan de querer salvarse por fuerza humana. Y ahí es donde nos empezamos a hundir. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Quiere que dejemos de trabajar en nuestras fuerzas, quiere que dejemos de pensar con nuestros pensamientos. El Señor nos quiere llevar a ese nivel de profundidad donde ahora la sabiduría espiritual pueda venir a nosotros, donde ahora podamos tener un discernimiento espiritual, donde ya no es lo que yo quiero, ahora es Cristo Jesús en mí. Y eso es lo que uno puede ver en los apóstoles, en los discípulos, en Jesús mismo. Jesús se dedicaba todo el tiempo a buscar de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque eso para él era nadar. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero que vos dispongas de mi vida, qué es lo que yo tengo que hacer, hacia dónde me querés llevar. ¿Vamos a tener aflicciones como veíamos el domingo pasado y hoy? Sí, vamos a tener aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos. Ustedes vayan por el río, porque yo ya vencí al mundo. Yo ya pasé esto. Ya está, déjense llevar. Y esa es la palabra para nosotros. Dejémonos llevar por el río de Dios. Ese es el título de la prédica en esta mañana. Ponete de pie en esta mañana. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. Yo no sé cómo viniste, pero yo sé lo que el Señor quiere seguir haciendo con tu vida. El domingo que viene vamos a poder entender para qué estamos en este río de Dios. Pero créeme que Dios tiene grandes planes, tiene grandes propósitos con tu vida.
Dios no quiere que te vayas de la misma manera como viniste. Dios no quiere que sigas viviendo de la misma manera como viviste. Pero cuando te digo esto, no te estoy diciendo que te va a cambiar de casa, no te estoy diciendo que te va a cambiar de barrio, no te estoy diciendo que te va a dar un auto nuevo, una esposa nueva, un esposo nuevo. No te está diciendo eso. Te está diciendo que te va a transformar tu corazón, tu interior. Tu interior ya no va a ser el mismo. Pero el Señor quiere que le creas. El Señor te quiere llevar hoy de la mano, te quiere animar a decir, yo no sé en qué nivel estás. Si sos una persona que hace poco recibiste a Jesús, si tal vez no tenés mucho conocimiento de la palabra de Dios, yo no sé si estás ya con el agua hasta las rodillas, donde el Señor te está pidiendo ya un quebrantamiento de corazón. Miren, cuando nosotros decimos que pasen al altar, no tiene que ver con que acá en este lugar es más santo que ese lugar, no quiere decir que acá hay un fuego especial. No. ¿Saben qué significa? Proféticamente es que avances, que pases, que dejes de pensar si el de al lado te está mirando o no, que dejes de poner la mirada afuera, que empieces a poner la mirada adentro. ¿Saben lo que me llamó la atención del domingo pasado? Más de 10 personas me dijeron, pastor, yo quería pasar y no me animé. Yo quería pasar y no me animé. Y ahí es donde el Señor quiere quebrantarnos. Quiere que dejemos de pensar si me animo o no me animo. Quiere valientes el Señor. Quiere personas que avancen. ¿Nos vamos a equivocar? Claro que sí. Claro que sí que nos vamos a equivocar. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si me equivoqué? Yo soy el primero que se equivoca. El Señor no le importa si nos equivocamos o no. El Señor quiere ver corazones dispuestos delante de Él a decirle, Señor, me equivoqué. Quiere decir que necesito más de vos todavía. Hay algo que todavía no vi, por eso me equivoqué. Hay algo que todavía no escuché, por eso me equivoqué. Tal vez tomé una decisión en mi carne, en mi fuerza, en mi pensamiento. Perdón, Señor. Tal vez estás en un momento donde tenés algún problema, como veíamos hoy a la mañana. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Tal vez hay algo que el hermano dijo que te molestó. Tal vez vos dijiste algo que le molestaste al hermano. Confiésenselo. Eso es quebrar las rodillas. Eso es decir, ¿sabés qué? Te dije esto, perdóname. Te molestó, perdón. Pero la palabra dice, y oren los unos por los otros. Oren. ¿Sabés qué? Perdóname. Y déjame orar por vos. Señor, bendecí el corazón de mi hermano. Perdóname, Señor, porque le dije esto. Trae una unción especial donde le traiga sanidad, donde pueda pedirme explicaciones, donde pueda poder mantener el diálogo. Dice que la oración del justo puede mucho. Quiere decir que si yo no quiebro ese orgullo, esa soberbia, entonces mi oración va a tener un techo. Ahí es donde no vamos a poder tener unidad en la iglesia. Ahí es donde no vamos a poder estar todos juntos, unánimes, en un mismo sentir. Tal vez estás con el agua a la cintura y todavía seguís manteniendo esa mochila. Por eso en esta mañana yo te invito a que puedas venir adelante, que puedas pasar.
Que puedas venir a este lugar solo vos con el Señor y que puedas decirle: Señor, te entrego ese dolor, te entrego ese pasado, te entrego esa soberbia de querer llevar adelante las cosas con las fuerzas humanas. Te entrego el dolor que me generó eso en el pasado. Hay mochilas que seguimos cargando. Hay dolores que seguimos aguantando. El Señor te dice: pasá y entregame todas esas cargas.